Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea estudian este martes en una reunión extraordinaria en Luxemburgo la creación de un fondo especial para compensar al sector hortofrutícola europeo por las pérdidas sufridas a raíz de la crisis de la bacteria E. coli, cuyo origen fue achacado inicialmente por las autoridades alemanas a España. En el caso de las ayudas del PAC, el problema es que la gestión de estos apoyos dependen en general de las organizaciones agrarias que en España agrupan al 32% de los agricultores, lo que dejaría fuera a los productores independientes. En los mercados de Alemania y otros países de la Unión se cerraron en un principio a las frutas y verduras españolas por la alarma creada al señalar erróneamente unos lotes de pepinos andaluces como origen del brote, y ahora Rusia ha vetado la entrada de cualquier producto hortofrutícola europeo en su territorio. En cuanto al origen de la bacteria, ayer se apuntaba a la soja como posible brote de la bacteria E. coli. Alemania vuelve a dar un batacazo y aún no se determina de dónde procede la bacteria. Aún así, la ministra de Agricultura alemana mantiene la alerta sobre los brotes de soja. Y este asunto se ha referido hoy el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien ha exigido al Gobierno de la Nación que plantee a las autoridades de la Unión Europea y de Alemania responsabilidades y compensaciones económicas por las consecuencias en nuestro país, y en concreto en Andalucía, de la crisis del pepino. Ha pedido explicaciones este martes a la Junta de Andalucía sobre si se han podido dar ayudas procedentes en el llamado Fondo de Reptiles, también a determinadas empresas para comprar medios de comunicación afines al Partido Socialista. El Popular se ha mostrado convencido de que se hablará mucho en los próximos tiempos sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Y un total de 19 hermandades iniciarán este martes su peregrinación hacia la aldea almonteña del Rocío, en la provincia de Huelva, con lo que ya serán 43 las que estén en camino, del total de 108 filiales que acuden a la romería de Pentecostés bajo la supervisión del operativo del Plan Romero 2011, coordinado por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, en el que intervienen todas las administraciones local, estatal y autonómica. Este día destaca especialmente el inicio del cruce del Guadalquivir de las filiales de Cádiz, que atraviesan el Barcaza, el río, desde Bajo de Guía, en la localidad de Sanlúcar de Barrameda, hasta la playa de Maldar, para internarse por el Parque de Doñana. En cuanto a las 19 hermandades que se ponen en marcha desde la provincia de Huelva, sale la hermandad de Punta Umbría, que se une a las de Ayamonte e Isla Cristina, que ya están en camino. Por último, en la provincia de Sevilla parten 11 hermandades. Les contamos más cosas en un momentito, antes, como siempre, titulares. El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, aseguró que el Gobierno no tiene intención de subir el recibo de la luz a partir de julio, dado el importante esfuerzo que hicieron los consumidores al comienzo de año. La cara de una moneda de €1 lanzada al aire por un funcionario de la Junta Electoral de Zona en Motril ha dado hoy la alcaldía de Lújar, Granada, al candidato del PP, Mariano González Gallegos. Y una exposición antológica dedicada a Josep Brangulí incluye más de 300 fotografías y material original de época y constata en Barcelona la modernidad. Los ministros de Agricultura de la Unión Europea estudian este mismo martes en una reunión extraordinaria en Luxemburgo la creación de un fondo especial para compensar al sector hortofrutícola europeo por las pérdidas sufridas a raíz de la crisis de la bacteria E. coli, cuyo origen fue achacado en un principio por las autoridades alemanas a unos lotes de pepinos procedentes de España, concretamente de Andalucía. La hipótesis que se baraja es la de crear un fondo especial para una situación especial, a imagen de las ayudas especiales que se dieron para los productores de leche en 2009 o para los afectados por la crisis de dioxinas en Irlanda en 2008. Se espera que los Estados miembros presenten sus estimaciones de los daños y que el debate se centre en cómo y cuánto se puede ayudar, han apuntado otras fuentes europeas. Solo en España el sector ha calculado sus pérdidas en 200 millones de euros semanales, mientras que otros países como Francia
Países Bajos y Bélgica han visto caer sus ventas entre un 50 y un 90% desde que comenzó la crisis. Los mercados de Alemania y otros países de la Unión Europea se cerraron en un principio a las frutas y verduras españolas por la alarma creada al señalar erróneamente unos lotes de pepinos andaluces como el origen del brote. Rusia también vetó la entrada de cualquier producto hortofrutícola europeo a su territorio. España ha dejado claro en el seno de la Unión Europea el malestar profundo por la gestión irresponsable que han hecho las autoridades alemanas en el seno de esta crisis. Pues primero fueron los pepinos españoles, luego los tomates y las lechugas. Ayer apuntaron a la soja como posible brote de la bacteria E. coli, pero Alemania vuelve a dar un batacazo y aún no se determina de dónde procede esta bacteria. Primero se descartaron los pepinos españoles, después las lechugas y los tomates. Ahora tampoco son los brotes de soja. Las primeras pruebas realizadas a las semillas germinadas en una explotación de Baja Sajonia han descartado que sean la fuente de la epidemia de E. coli en Alemania, como se había anunciado. Aunque los resultados de las pruebas no significan que la nueva hipótesis quede totalmente descartada. La ministra alemana de Agricultura mantenía ayer la alerta sobre el consumo de brotes germinados, tomates, ensaladas y pepinos. La epidemia ha matado ya a 23 personas y Berlín sigue sin tener pistas sobre el origen del foco. Me asusté mucho cuando recibí los resultados de los análisis de sangre. Eran tan malos que los doctores se alarmaron. Me pusieron este gotero en el cuello y me pusieron en observación en cuidados intensivos. Pensé que me moría cuando me dieron los calambres. Las autoridades canadienses han detectado un posible primer caso en el país, un varón de Ontario que había viajado a Alemania. La Unión Europea se plantea reformar el sistema de alerta rápida para alimentos peligrosos a fin de evitar nuevas alarmas prematuras sin base científica. Hoy se estudiarán las posibles compensaciones en Luxemburgo. Y el secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, ha asegurado hoy que el Gobierno exige compensaciones por la crisis del pepino en el marco de la Unión Europea, de forma que se resarzan los daños y perjuicios ocasionados a los productores españoles. Iglesias ha señalado que el Gobierno va a ser exigente en Bruselas para conseguir que haya un fondo para compensar los daños. El sistema de seguridad alimentaria español es uno de los más sólidos, de los más exigentes de toda Europa. Por eso podemos tener confianza. También en esto debemos exigir a la oposición que sea responsable. Tenemos un sistema de seguridad alimentaria seguro, muy exigente, posiblemente de los más exigentes, insisto, de toda la Unión Europea, y finalmente hemos visto que nuestros productores no tenían absolutamente ninguna responsabilidad en este problema que hemos tenido. Y el COAG reclama ayudas estatales por miedo a que las compensaciones europeas lleguen excesivamente tarde. Los tomates, las lechugas y los pimientos verdes fueron los alimentos frescos que más se abarataron en mayo respecto al mismo mes de 2010, con descensos que oscilaron entre el 12,12% y el 13,12%, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La crisis del pepino, que se inició el pasado 26 de mayo, ha arrastrado a otras hortalizas, que han liderado la caída de los precios de los alimentos frescos. En concreto, los tomates encabezaron el ranking de productos alimenticios que más bajaron de precio en el quinto mes del año, con un descenso interanual del 14%, seguidos de las lechugas y los pimientos verdes. Otros alimentos frescos que experimentaron descensos significativos fueron los limones, cuyos precios abarataron un 10,40%, y la pescadilla, con el descenso del 10,30%. En el lado opuesto destacan las subidas de los plátanos de Canarias y de las patatas, que se encarecieron en el último año a un 25,16% y un 11,9% respectivamente. Pues la crisis hortofrutícola se ha referido hoy el presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, quien ha exigido al Gobierno de la Nación que plantee a las autoridades de la Unión Europea y de Alemania responsabilidades y compensaciones económicas por las consecuencias en nuestro país y en concreto en Andalucía de la crisis del pepino, que ya está derivando a otras hortalizas y otros alimentos, incluido la carne o el pescado. En cuanto a los expedientes de regulación de empleo, Arenas ha pedido explicaciones este martes a la Junta de Andalucía.
El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, ha pedido explicaciones a la Junta de Andalucía sobre si se han podido dar ayudas procedentes del llamado Fondo de Retiles a determinadas empresas para comprar medios de comunicación afines al Partido Socialista. Dinero a empresas con la idea de compra de medios de comunicación afines o préstamos a empresas que luego se cancelan porque yo quiero y sin que nadie se entere, o campañas de publicidad pagada con fondos de los ERE. Y mientras tanto, cientos de familias que tienen todos los derechos, todos los papeles y de buena fe sin cobrar los ERE legales. El Popular se ha mostrado convencido de que se hablará mucho en los próximos tiempos sobre el caso de las irregularidades de los EREs. Ha criticado que la Junta ha despilfarrado 700 millones de euros que estaban destinados a empresas en crisis. En otro orden de cosas, ha exigido al Gobierno de la nación que se plante ante las autoridades de la Unión Europea y de Alemania para exigir responsabilidades y compensaciones tras el daño causado al sector hortofrutícola. Espero que por una vez el Gobierno español actúe con firmeza, que se pidan responsabilidades, que se ha hecho un daño extraordinario, miles de millones de euros de daño de aquí al futuro, miles de puestos de trabajo. Que se exijan responsabilidades, que se exijan ya, que no esperemos a la maraña burocrática, que se exijan compensaciones. No se puede decir un responsable político que el pepino español, ¿no? Puede matar gente y que se quede todo así. En esta línea se ha exigido la necesidad de que las responsabilidades se exijan de manera inmediata y no se espere a la maraña burocrática. Finalmente ha pedido a la ciudadanía que se imagine qué podría suceder y cómo podrían actuar las autoridades alemanas si a un dirigente andaluz se le ocurra decir que un producto alemán puede acabar con la vida de personas. Y ayer por la tarde, desde Comisiones Obreras, pedían a Javier Arenas en la reunión con el PP que se busquen soluciones compartidas para que los ciudadanos sigan recibiendo tras los resultados del 22M los mismos servicios de las corporaciones locales y no haya pérdida de empleo ni en estas ni en las empresas por falta de pago de los ayuntamientos a los trabajos realizados. Carbonero ha dejado claro que desde Comisiones Obreras van a trabajar siempre para que no haya una quiebra del Estado social independientemente del partido que gobierne. El PP, por su parte, afirmó que no contemplan llevar a cabo ningún ERE en ninguno de sus ayuntamientos y se ha comprometido con los sindicatos a asistir a un diálogo social muy profundo que para nada se quede en la fotografía y en el gesto, así como a crear mesas de trabajo en los ayuntamientos para favorecer planes de empleo a nivel local que ayuden a generar confianza entre las pymes y las personas autónomas. Los ciudadanos eligieron en las urnas, pero ha sido el capricho del azar quien ha decidido finalmente quién será el alcalde de la localidad de Lújar, en Granada. Ha sido a través del tradicional sistema de cara cruz. Después de echarlo a suerte, será el candidato del Partido Popular, Mariano González Gallegos, quien gobernará los próximos 4 años en este municipio de unos 500 habitantes. La cara de una moneda de €1 lanzada al aire por un funcionario de la Junta Electoral de Zona en Motril ha dado la alcaldía de Lújar, Granada, al candidato del PP, Mariano González Gallegos, que por caprichos del azar gobernará los próximos 4 años en este municipio de unos 500 habitantes. El candidato por el PSOE a la reelección, Diego Estevez Cabrera, ha aceptado el resultado y ha señalado que ha sido la suerte la que ha dado la alcaldía al PP. Que era un 50% cada uno, le ha tocado a ellos, pues ya está, pues que trabajen, ahora le ayudaremos en lo que se pueda, que intenten trabajar igual que hemos estado nosotros y que sea un bien para el pueblo. El sorteo se produce después de que la Junta Electoral Central diera por válidos 2 votos que fueron declarados nulos en una mesa electoral de Lújar por quienes los emitieron, al incluir también en el sobre sus tarjetas censales. Por su parte, el candidato del PP ha expresado sus sensaciones tras ganar la alcaldía en un sorteo. Es una sensación difícil porque elegir una alcaldía a base de moneda, pues la verdad es que se te queda un sabor un tanto agridulce, pero bueno, la moneda decidió que gobernemos nosotros. Inicialmente también nos dieron, la mesa electoral nos dio que ganemos nosotros y bueno, al final esto es lo que hay. Otra cosa no os puedo decir. Me siento un poco así muy abrumado, pero bueno, bien. En anteriores elecciones municipales también se registró un caso similar en Carataunas, un pueblo de la Alpujarra de Granada.
Y el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró que el texto presentado por la COE a los sindicatos el lunes pasado, en el que volvía a una posición de máximo respeto a la reforma del sistema de convenios colectivos, no permitía alcanzar un acuerdo. Tras inaugurar una jornada sobre el desempleo juvenil, el ministro ha dicho que hubiera sido mejor culminar un acuerdo antes de las elecciones. Gobierno, patronal y sindicatos han coincidido por primera vez tras la ruptura de las negociaciones para los convenios colectivos. Se han visto en unas jornadas sobre desempleo juvenil. En ellas, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, ha asegurado que el texto que presentó la COE no permitía llegar a un acuerdo. No permitía alcanzar un acuerdo porque su visión de la ultraactividad, es decir, de qué le pasa al convenio una vez que pierde vigencia, era que terminaba decayendo. De alguna forma, hay un momento en que el convenio terminaba decayendo. Y en materia de flexibilidad interna se establecían mecanismos de flexibilidad interna, pero todos y exclusivamente todos sometidos a la libre decisión del empresario. Desde la patronal, uno de sus vicepresidentes, Javier Ferrer, ha explicado el motivo del desacuerdo entre los agentes sociales. Nosotros no podemos admitir una mayor participación de los sindicatos en las decisiones de la empresa. Para los sindicatos, esta ruptura ha sido un error. Es un error, y un error irresponsable por parte de COE que haya hecho oídos y que haya hecho caso a los sectores maximalistas que no quieren ningún tipo de acuerdo. Porque eso lo que va a producir es desajustes e ineficiencias y que la negociación colectiva va a tener problemas de aplicación. Ahora será el Gobierno el que redacte su propuesta de negociación colectiva. La aprobará el viernes el Consejo de Ministros. No tiene intención de subir el recibo de la luz a partir de julio, dado el importante esfuerzo que hicieron los consumidores a inicios del año. Así lo ha manifestado el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián. Sebastián dijo que el Gobierno se plantearía una revisión al alza de las tarifas eléctricas solo en el caso en el que la próxima subasta fuera muy negativa. El Gobierno no tiene intención de incrementar el recibo de la luz en el mes de julio. Al menos así lo ha asegurado hoy el ministro de Industria. Y es que Miguel Sebastián ha explicado que los consumidores ya hicieron un esfuerzo importante a principios de año, cuando el precio medio de la tarifa eléctrica de último recurso, a la que están acogidos 17 millones de hogares, subió en un 9,8%. No obstante, Sebastián ha añadido que hay que esperar a la próxima subasta de energía, que se celebrará a finales de este mes. Y en el caso de que sea muy negativa, ha precisado, el Ejecutivo se plantearía una revisión al alza de las tarifas. Un equipo de investigación de la Guardia Civil ha reconstruido las circunstancias en las que se produjo el accidente sufrido por el torero José Ortega Cano, donde murió otro conductor en el mismo punto de la carretera donde se produjo el accidente. Por cierto, que la familia del fallecido en el siniestro ha presentado este mismo martes una denuncia contra el ex torero ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla. Un equipo de investigación de la Guardia Civil desplazado desde Madrid ha reconstruido hoy las circunstancias en las que se produjo el accidente sufrido por el torero José Ortega Cano y que costó la vida al ocupante de otro vehículo. La reconstrucción del siniestro, registrado el sábado 28 de mayo entre las localidades sevillanas de Burguillos y Castilblanco de los Arroyos, se ha llevado a cabo esta tarde en el kilómetro 28 de la 8002 por parte de un equipo de tráfico de la Guardia Civil. La tarea ha durado alrededor de una hora y en ella han participado un teniente y 2 guardias civiles de dicho equipo, mientras que otros agentes han regulado el tráfico. El equipo de investigación, que llevaba el atestado inicial que la Guardia Civil levantó tras el accidente, ha realizado distintas pruebas sobre la vía. Para ello, los agentes han utilizado un patrullero de la Guardia Civil que simulaba ser el que conducía al hombre de 48 años fallecido y un vehículo monovolumen para reconstruir los movimientos que hizo el todoterreno de Ortega Cano. Ortega Cano, que se dirigía a su finca Hierbabuena en Castilblanco de los Arroyos después de que dejase a su hija en casa de una amiga, continúa ingresado en la unidad de cuidados intensivos de dicho hospital, persistiendo su estado de gravedad y sin cambios evolutivos reseñables.
Y la operación Carlos encara a partir de este martes sus últimos días de juicio, estando previsto que finalice el viernes, día 10, tras las conclusiones finales de las distintas partes personadas en el proceso. Hasta el momento, algunos de los acusados, incluido uno de los supuestos cabecillas de la trama, Carlos Carretero, ha reconocido su culpabilidad. Últimos días de juicio de la operación Carlos. Hoy comienza la recta final de este proceso que el viernes se expondrá las conclusiones de las distintas partes personadas en el caso. Hasta el momento, algunos de los acusados, incluido uno de los supuestos cabecillas de la trama, Carlos Carretero, ha reconocido su culpabilidad, llegando a un principio de acuerdo con la Fiscalía. Otros, como María José Campanario, su madre Remedios Torres o el inspector médico Francisco Casto Pérez, han defendido su inocencia. Las últimas sesiones del juicio se han dedicado a escuchar a los testigos propuestos por las partes. La operación Carlos surge a raíz de unas escuchas telefónicas que se le estaban realizando a Carlos Carretero, uno de los principales imputados, con motivo de una investigación por otra causa, la operación Halcón. Y la Guardia Civil ha desarticulado una organización que a través de Algeciras, Cádiz, introducía grandes cantidades de hachís en la península para distribuirlo por toda Europa. En la operación se han incautado de 2.500 kilos de esta droga camuflados en camiones y que simulaban ser supuestos tomates. La Guardia Civil ha desarticulado una organización que a través de Algeciras, Cádiz, introducía grandes cantidades de hachís en la península para distribuirlo por Europa, en una operación en la que se ha incautado de 2.500 kilos de esta droga camuflados en camiones y que simulaban ser supuestos tomates. Se trata de la operación Tentáculos, efectuada por miembros del equipo contra la delincuencia organizada y antidroga del Instituto Armado de Sevilla, con el apoyo de agentes de Algeciras. La Guardia Civil explica el modo de actuar de la organización. Que la organización compraba un remolque y ese remolque se introducía en Marruecos. La Guardia Civil espera en el puerto de Algeciras y cuando viene este remolque llevaba una carga de hortalizas. Ellos además tenían bueno, pues entre las medidas de seguridad que tomaban era que el camión iba cargado de hortalizas. Los palés todos eran de hortalizas procedentes de Marruecos y dentro llevaba hachís, pero hachís con forma de hortaliza. En el operativo, la Guardia Civil localizó la nave donde se iba a producir la descarga de la droga en un polígono industrial ubicado en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Primero, la Guardia Civil detiene a 2 personas en Algeciras con 2.500 kilos de hachís y posteriormente bueno, pues las empresas que se dedican a esto, que son empresas sobre todo ubicadas en Sevilla, en la población de Dos Hermanas, son empresas de transporte, todas a cargo del mismo cabecilla que hemos detenido, pues se detienen a 4 personas más. El hachís será descargado en España y posteriormente sustituido por mercancía legal, tras lo cual el camión continuaba con la carga legal hasta un punto de destino, mientras que la droga era transportada posteriormente hasta Málaga y desde allí a otros países europeos. Dominique Strauss-Kahn se ha declarado no culpable de los cargos de violación que se le imputan. La próxima audiencia tendrá lugar el próximo 18 de julio. Si es declarado culpable, podría pasar en prisión hasta 25 años, algo que según su abogado no va a ocurrir. Strauss-Kahn se declaró el lunes no culpable de agresión sexual ante el Tribunal de Manhattan. El economista y político entró y salió de la Corte de Justicia de la mano de su esposa, la periodista francesa Anne Sinclair, mientras en el exterior decenas de personas, entre ellas varias camareras de hoteles neoyorquinos, le gritaban «debería darte vergüenza». La próxima audiencia ha sido fijada por el juez Michael Obus para el 18 de julio. Strauss-Kahn podría ser condenado a hasta 25 años de cárcel si fuera declarado culpable, algo que, según su abogado Benjamin Brafman, no va a ocurrir. En el juicio, una vez presentadas las pruebas, quedará claro que, en este caso, no hubo actos forzados. Por su parte, uno de los 3 abogados de la supuesta víctima afirmaba ayer que Nafissatou Diallo está determinada a que se conozca la verdad. La víctima quiere que sepan ustedes que todo el dinero, el poder y la influencia de Dominique Strauss-Kahn no podrán impedir que se conozca la verdad sobre lo que le hizo en aquella habitación de hotel. La detención de DSK tuvo lugar el pasado 14 de mayo en el avión en el que iba a emprender viaje a París. Las acusaciones de la inmigrante guineana, empleada del Sofitel de Nueva York, le han costado su puesto de director gerente del FMI y su probable candidatura a las elecciones presidenciales francesas.
Y el presidente electo de Portugal, Passos Coelho, encara de forma urgente formar un gobierno. Así se lo ha pedido Cavaco Silva. El Partido Socialdemócrata cuenta con el respaldo de los democristianos, lo que garantiza una mayoría absoluta. El presidente de Portugal encarga a Pedro Passos Coelho formar gobierno. Aníbal Cavaco Silva ha pedido al ganador de las elecciones del domingo que presente, antes incluso de la publicación de los resultados oficiales, un ejecutivo con apoyo parlamentario mayoritario. El Partido Socialdemócrata cuenta con el respaldo del CDS-PP, lo que garantiza una mayoría absoluta conservadora. El futuro primer ministro luso hereda un país sumido en una grave crisis económica. Ahora sabemos que éramos una carga para nuestros socios desde el punto de vista financiero y no queremos seguir siéndolo ni un día ni un segundo más de lo necesario, afirmaba Passos Coelho. Los socialistas cosecharon el domingo su peor resultado de las 2 últimas décadas, lo que llevó a José Sócrates a dimitir. Para evitar la bancarrota, Portugal pactó recientemente un plan de rescate financiero de 78.000 millones de euros con la UE, el Banco Central Europeo y el FMI. A cambio, deberá aplicar un duro programa de austeridad. Vamos ahora con la información del tiempo. Y la borrasca se va desplazando poco a poco, por tanto, a partir de mañana tendremos ya ambiente primaveral con predominio de grandes claros sobre las nubes, temperaturas que seguirán con valores suaves propios del mes de mayo, del mes de junio, con máximas diurnas alrededor de los 20-24 grados. En la parte final de la semana, la presencia de un potente anticiclón en el Atlántico frente a las costas de Irlanda provocará entrada de vientos del norte. En Andalucía, a primeras horas de la tarde todavía se pueden producir algunas precipitaciones débiles, sobre todo en las costas más del sur. A partir de mañana la situación tiende a estabilizarse. Temperaturas sin cambios. Presentado el 23º Festival Flamenco de Mont de Marsan en el Instituto Andaluz de Flamenco en Sevilla. El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, ha querido agradecer el apoyo prestado durante el pasado año y que provocaba que la UNESCO diera su reconocimiento valorando el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. El consejero de Cultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, ha presentado la programación del 23º Festival de Flamenco de Mont de Marsan en el Instituto Andaluz del Flamenco. Plata ha querido agradecer el apoyo prestado durante todo el pasado año, que ha provocado que la UNESCO diera su reconocimiento, valorando el flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Buena prueba de que el flamenco es un arte universal, es un arte de la humanidad, es que pues ha conquistado los corazones de muchos ciudadanos de otros lugares, de otros horizontes. Y vosotros probablemente sois el ejemplo de que esto es algo que lleva ya mucho tiempo haciéndose y que allí el flamenco ha enraizado de una manera muy particular. De manera que de verdad desde Andalucía os estamos muy reconocidos, muy agradecidos, y buena prueba de todo esto que digo es que estáis celebrando ya el 23º Festival. Plata además ha querido agradecer la colaboración de dicho festival, que con su esfuerzo ha logrado ensanchar las fronteras y horizontes del flamenco. También lleváis allí otras manifestaciones del arte, lleváis conferencias, talleres, clases, es decir, estáis contagiando en el mejor sentido de la palabra el flamenco, y esto es algo que para nosotros pues es muy importante, porque una de las cosas que tenemos encomendada el Gobierno andaluz, en virtud del Estatuto de Autonomía, es precisamente el ir ensanchando las fronteras y los horizontes del flamenco. En otro orden de cosas, el consejero de Cultura de la Junta de Andalucía ha asegurado que para el próximo curso político habrá un nuevo modelo para el ballet flamenco de Andalucía, que sigue sin dirección después de que el pasado abril Cultura comunicase a la bailaora y coreógrafa Cristina Hoyos que no seguiría al frente de la formación que dirigía desde 2004. Y esto ha sido todo por hoy. Mañana volvemos a la misma hora para contarles más noticias. Muy buenas noches.